Bienvenidos todos a esta charla, la cual pues con mucho orgullo y con mucha alegría queremos compartir con ustedes, a todos los que hoy nos acompañan en esta hermosa celebración, diferente pero no deja de ser hermosa, en los 53 aniversarios de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Por supuesto, debíamos entonces tener personas que nos enseñen qué es la Escuela de Ingeniería Mecánica, qué es pasar por allí, qué te deja, hacia dónde puedes ir después que cursas esta carrera, que tienes tu vivencia, porque no solamente es ir a estudiar en la Escuela de Ingeniería Mecánica, es vivencia personal, creces como profesional y creces como persona. Nuestro invitado de hoy ha tenido un crecimiento espectacular, estamos súper orgullosos de lo que tuvimos la oportunidad de compartir con él momentos, en mi caso, de darle clases, otros profesores, pues, que lo veían por los pasillos. Ese joven, sonriente, hermoso, que en el día de hoy, bueno, en esta tarde maravillosa, donde queremos entonces compartir con ustedes la alegría de festejar los 53 años y darle gracias a Dios que pues nos los permite. Tenemos vida para celebrarlo en medio de lo que nos esté pasando, pero felices de saber que la escuela arriba sus 53 años en este 2020. Y él tiene 29, o sea, un chico todavía muy joven, con una carrera profesional espectacular. No voy a ahondar mucho en su carrera, quiero irme más hacia esa parte personal, hacia el Elis que inicia con muchos de nosotros en las asignaturas que cursábamos y que ahora es un profesional del cual pues vamos aprendiendo, porque siempre he comentado que esto es un dar y dar. Ustedes aprenden de nosotros y a nosotros nos toca aprender de ustedes. Y qué orgullo poder aprender de Elis. Él es ingeniero mecánico de la Universidad de Carabobo. Y quiero hablar un poco de sus habilidades. Importantísimo para todos estos muchachos que en este momento nos escuchan y que comparten con nosotros y que muchos están a punto de también ser ingenieros mecánicos. Él maneja dos idiomas, como es el inglés avanzado y el español, que es el nativo. Sus habilidades: lidera y ejecuta trabajos de mantenimiento en la industria con ARO y elaboración de permisos de trabajo, espacios confinados, altura, ambientes explosivos, riesgos químicos, entre otros. Análisis de falla y búsqueda de causa raíz mediante SW, ejecución y análisis de técnicas predictivas, IND en equipos estáticos y rotativos, demografías, vibraciones, ultrasonidos, tinte permanente, penetrante, perdón, Entrantes. partículas y, Claro. y análisis de aceite, análisis históricos de avisos y órdenes de trabajo en SAP, R3 y mantenimiento. Un poquito para hablar por encima, aunque Elix, por favor, me gustaría que enfoques un poquito más tú esta parte de tu experiencia laboral. Ha trabajado en cervecería y maltería Quilmes, ha sido diseñador industrial y ha trabajado en servicios digitalizados en 2D y 3D. Asesor ingeniero mecánico de instalaciones y bueno, fue pasante en su carrera de ingeniería mecánica en la empresa Fiat Chrysler Automóviles Venezuela. Coméntanos un poquito de qué ha sido el Elix de unos años atrás, cuando todavía recorría los pasillos en búsqueda de lograr esa meta, ser ingeniero mecánico, pero no solamente es obtener el título, sino la meta de obtener los conocimientos, la meta de crecer como persona, de convivir con personalidades tan diferentes, que te dejan siempre una enseñanza. Al Elix de hoy, al Elix que hoy nos va a hablar de un tema interesante, como es el vapor. Dejo entonces en ti los micrófonos para que nos comentes un poco de todo esto, que yo he hecho un pequeño preámbulo. No, tremendo, tremendo. Saludos. Eh,
Un gusto estar presente en la celebración de los 53 años de la Escuela de Ingeniería Mecánica, un orgullo para todos los que estamos graduados de esta genial escuela. No sé si es un sentimiento mutuo, creo que sí, pero tenemos un sentido de pertenencia muy grande, pues, de los que salimos de aquí. Y bueno, mi nombre es Elix, ya les dije, me gradué en 2017, estuve un año y medio haciendo mi tesis, así que los que estén haciendo tesis todavía y les esté costando un poquito, no se desanimen, son cosas que pasan. Me gusta y me apasiona la parte de alimentos. Creo que como ingenieros somos responsables de que la sociedad y la gente tenga mejores alimentos en sus manos, en sus casas, en todo momento. Así que bueno, eh, sin más que decir, bueno, yo fui un estudiante eh, con la dificultad de cualquier estudiante. Me costaban algunas materias, otras me gustaban más. Caminaba por los pasillos preguntándole a cualquier profesor que veía y, casi que le abarcaba el tiempo extra de clases. Saludos, profe. Todo lo que podía hacer y todo lo que sabían que estaban en ese momento en algún laboratorio, así, yo les preguntaba porque de verdad que uno necesita mucha interacción. Y creo que ahora lo más complicado con esta pandemia y con toda esta situación es que las clases presenciales no están más, o bueno, están muy limitadas y el hecho de tener que estar preguntando vía digital no es lo mismo. A mí me cuesta más. Pero bueno, este, vengo de una familia de los Andes. Yo nací en Valencia, pero mi familia es de los Andes. Así que siempre tuve mucho contacto con el campo, con los alimentos, con los procesos, digamos, del sector primario de la industria, que sería el campo. ¿Qué más? Se traté de que mi carrera aportara algo a mi familia, algo significativo, sustancioso. No lo pude ejecutar, no lo pude formalizar y darle un concreto cierre a eso, pero sí les dejé pues un diseño de un sistema para que ellos guarden la leche que prontamente le van a convertir en queso. Este, ese fue, claro, ese fue mi aporte a esa comunidad. Bueno, luego de graduado uno se da con el golpe de un montón de cosas que no te dan en la universidad, pero no con eso uno va a hacer, digamos que uno va a ceder y uno va a dejarse doblegar, sino que bueno, uno asume que uno no sabe varias cosas, pero los principios básicos y lo que te enseñaron en la escuela es innegable y es invalorable. Y luego uno va complementando todo esto. Me parece que la escuela de mecánica me dio mucha perseverancia y mucha paciencia, me formó para encarar eso de la mejor forma posible. Así que bueno, estoy súper contento de haber visto clase con la profe Vanessa, con la profe Lisette, o sea, todo genial, genial. Eh, bueno, y luego que empecé a ejercer, tuve la oportunidad de ejercer en el área de servicios industriales. Ahí conocí eh, que eso, bueno, abarca cualquier tipo de industria. Tú tienes servicios industriales en cualquier tipo de industria y, y uno de los puntos comunes en la industria de alimentos es el vapor. Entonces, ahí es donde yo quería compartirles. No hice una presentación específicamente, pero tengo material para el que quiera. En unas fotos, y ahí las voy pasando y les voy comentando. El vapor, si bien lo conocemos mucho, pero bueno, sabemos que el vapor parte del agua, básicamente agua evaporada. Y bueno, ¿para qué usamos el vapor? En las industrias sería un subproducto, pues. No es que la empresa te va a vender vapor, pero sí es un subproducto que se utiliza para transportar energía principalmente. También se usa, bueno, para cocinar, secar, calentar y para controlar temperaturas. En la industria alimenticia esto es lo más importante. ¿Cuáles son las ventajas del vapor? Bueno, nos permite generarlo fácilmente a partir del agua. No con esto quiere decir que se puede generar de cualquier agua. Hay otras cosas asociadas a eso.
permite ajustar la temperatura por presión, siempre y cuando lo trabajemos en la famosa zona de mezcla, tablas de vapor. Ahí ya sabemos cosas que estamos viendo o que están viendo, chicos, estén por ahí. Es muy tiene mucha facilidad para transportar y transporta muchísima energía con poca masa. Entonces, para darle un resumen de esto, fíjense que el vapor puede transportar 2.700 kilojoules sobre kilogramo versus el agua y el aceite térmico, claro, a ciertas condiciones de presión y temperatura, están y lo más importante, creo que más destacable de todo, es que no requiere bombas para transportarse, desde donde se genera hasta donde se consume, no hay más que tuberías y válvulas. Y si tenemos fugas, no hay un impacto ambiental tan importante. Sí es una sustancia peligrosa por la temperatura y la presión que manejan, pero no vamos a tener un impacto negativo en el medio ambiente si se pierde. ¿Qué tenemos que tener claro para entender el vapor? Bueno, características como la presión, el calor, la temperatura, la densidad, el volumen específico y el caudal. Son cosas que vemos en nuestra carrera, así que no voy a ahondar mucho en esto, pero sí en el calor. Si bien el calor, por así decirlo, representa y engloba lo que sería un cuerpo caliente y un cuerpo frío, funcionando constantemente. Entonces nosotros hacemos uso de esa energía en un montón de cosas, por ejemplo, en la producción de vapor. Entonces, esto es una curva de la generación de vapor a presión constante, en la cual tenemos el agua, tenemos el recipiente y tenemos el aporte de calor que viene principalmente del gas. Nosotros en la industria alimenticia usamos el vapor en este punto de acá. Este punto representa el punto de vapor saturado. ¿Por qué se usa el vapor en el punto de vapor saturado? Porque en los procesos industriales donde hay contactos o intercambio de calor, el intercambio de calor más favorable o más aprovechable se ve en la zona de saturación. Así que nosotros usaríamos el calor latente de la sustancia. Y bueno, hablando de esos tipos de vapor que usamos en la industria, no solo usamos en la industria alimenticia, sino también en la industria de la generación de potencia, se usa mucho el vapor sobrecalentado, porque tenemos que tener la mínima posibilidad de formación de condensado. Mientras que el vapor saturado, queremos que se forme condensado porque ahí sabemos que se está aprovechando al máximo la transferencia de calor. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué condiciones de vapor vamos a tener? Nosotros vamos a tener vapor saturado, húmedo, con una calidad, título, hay un montón de nombres. Cuando uno empieza a trabajar fuera de Venezuela, se lo llaman de cualquier cosa. El hecho es que es un factor que va de 0 a 1 y te dice 0 sería totalmente líquido, 1 totalmente vapor, y por eso podemos tener vapor húmedo, presencia de líquido, vapor saturado seco, con 0 presencia de líquido, a la misma condición de presión y temperatura, pero sin tener vapor sobrecalentado en algunas partes. Eso lo veremos ahora con más detalle. Pero bueno, básicamente va a desviarse de la temperatura de referencia que tenemos. Bueno, ya lo hablamos rápidamente. Vapor saturado seco, vapor saturado húmedo. Los tipos de vapor que usamos, más del 90% de las aplicaciones de vapor son de vapor saturado. De hecho, tiene sentido porque la industria alimenticia es gigante con respecto a las demás industrias. Y el vapor sobrecalentado en el 10% de los casos se usa más que todo para generación eléctrica. Y aquí es donde quería hacer énfasis. Acá. Este es un sistema típico de vapor saturado para la industria. A ver si se ve bien ahí. ¿Qué tenemos? Cualquiera diría, no, tenemos la caldera, los puntos de consumo y ya. Pues no. Tenemos todo un tren de purificación de agua que nos va a dar las condiciones para que el agua tenga posibilidad de generar sólidos dentro de la caldera. Ustedes saben que cuando hierven agua, queda una marquita blanca, y esa es la evidencia de los sólidos que tiene el agua secándose. Y si ustedes no limpian bien eso,
después lo van a tener que remover mecánicamente, o sea, se pega al material metálico fuerte. Luego de esto seguimos esta tubería de agua blanda, por así decirlo, así se llama. Llegamos a un tanque, se llama tanque desaireador, que está acá, perdón. El tanque desaireador básicamente remueve la mayor parte de aire contenida en el agua. Vamos a decir, bueno, pero es que normalmente no hay aire en el agua. Bueno, pero sí tenemos una tubería donde puede haber arrastre de aire, de oxígeno y todo esto demás, que al entrar en el circuito de vapor terminan reduciendo la eficiencia del contacto. Porque si tenemos un gas no condensable en contacto con cualquier sustancia, ese gas no condensable actúa como aislante. Entonces tenemos que tratar de removerlo. Entonces ya tenemos dos puntos antes de la caldera. Tenemos la alimentación, el desaireador, luego tenemos la caldera, que tiene sus sistemas, sus subsistemas internos. Luego vamos a la distribución. Es importante comentar acá que entre la salida de la caldera y la distribución, ya habíamos hablado de que el vapor estaba 100% seco, ya empieza a formarse humedad, porque al estar más caliente el vapor que todo el entorno, que normalmente es así, tenemos un vapor, por ejemplo, a 180 grados, cualquier exposición al ambiente va a hacer que pierda calor. Entonces tenemos que tener dos condiciones en cuenta. Tenemos que tener una aislación importante que asegure que el vapor va a llegar con la menor pérdida de temperatura posible y además que se va a estar formando condensado de vapor a lo largo de la tubería. Entonces, dependiendo del tamaño de la tubería y las condiciones del vapor, vamos a tener puntos de purga. Ahí están definidos unos sistemas de trampeo en donde se retira el condensado que se va formando. Eso además del condensado que se forma en los distintos procesos. Podemos tener intercambiadores de calor, podemos tener contactos directos, podemos tener tanques que tienen vamos a llamarlo un serpentino, una tubería que lo rodea por la que pasa el vapor, y a medida que el vapor va pasando y va entrando en contacto con las sustancias o con el cuerpo de los tanques, se va a ir condensando. Entonces nosotros aprovechamos ese contacto y no se drena directamente el líquido, sino tiene distintos tipos de trampas. Hay unas trampas que te retienen más cantidad de líquido para que se aproveche ese contacto entre el agua caliente y el producto, y tienes otros que retiran totalmente el vapor, el condensado, y así tú puedas tener un intercambio de calor más súbito. Entonces, bueno, hay distintos tipos de aplicaciones. Lo cierto es que de todas estas aplicaciones se genera condensado, muchísimo condensado, y ahí sí entra en juego el sistema de bombeo para retornar el condensado a la caldera y así tener un mayor aprovechamiento de este calor que se está aportando a la caldera. Porque si no, imagínense, todo el tiempo vamos a estar aportando agua fría o a temperatura ambiente del tren de entrada a la caldera, y todo el tiempo vamos a estar así, teniendo que calentar de 25 grados, por ejemplo, a 180. Entonces, tenemos un delta de temperatura gigante, mientras que si tenemos que calentar el retorno de condensado, tendríamos que calentar de 100 o de 98, por ejemplo, si está funcionando bien el sistema, a 180. Entonces, tenemos un delta de temperatura importantísimo ahí para captar. Este es como un esquema de los sistemas de vapor en la industria alimentaria. Resumido, sería así. Tenemos la caldera, enviamos el vapor a los puntos de consumo, tenemos un tanque que recapta el condensado. Esto de make-up water sería como el aporte de agua blanda por las pérdidas que podamos llegar a tener. O sea, los sistemas, si bien un sistema cerrado, no retorna el 100% de agua a la caldera. Eso lo podríamos ver en otros tópicos. Y bueno, y el sistema de bombeo de esta agua, que si bien habíamos hablado que el vapor se caracteriza por no distribuirse con bombas, si el retorno condensado de todo lo que es el agua de alimentación tiene que tener bombas. De hecho, ellas son las que permiten que la caldera alcance la presión de trabajo. Este es un esquema de una caldera humotubular, pirotubular. Hay un montón de nombres. Yo no me he acostumbrado y siempre tenemos ese choque en términos. Pero bueno, el esquema sería así.
tenemos el aporte de agua a través de las bombas que ingresa desde un costado de la caldera. Tenemos la llama, que en este caso esta caldera tiene 3 pasos. El paso central, un paso más hacia el lado externo y el último paso, la parte más afuera de la circunferencia, que sería viendo una vista de corte. Y sabemos que hay 3 pasos o una cantidad de pasos impar porque la descarga de vapor está al final, está opuesta a la entrada de llama, vamos a llamarla así. Esto que está acá serían las válvulas de seguridad. Estos componentes que están acá son muy importantes para tener en cuenta. Acá se llaman magnetroles. No sé cómo se llama en Venezuela porque no tuve tanto contacto con las calderas en Venezuela, pero sé. Estos son unos sensores de nivel con un flotante que, dependiendo de la posición en la que esté, lo captan unos sensores y pueden cortar la temperatura, el funcionamiento de la caldera por bajo nivel. Esto además tiene un nivel visual, un nivel aquí en el cual los operadores o el operario del vapor va a estar viendo. Tienes unos sensores de presión y un manómetro, o sea, tienes varios sistemas redundantes para asegurarse que el nivel esté por encima de los tubos. Si el nivel está por debajo de estos tubos, puedes tener una dilatación súbita del material internamente, rotura. El sistema de seguridad es importantísimo. Las válvulas de seguridad y la descarga de vapor. ¿Qué condiciones o qué características tenemos que tener como peligros potenciales en el vapor? La contaminación, o sea, si el agua está contaminada, podemos tener exceso de óxido e incrustaciones que nos van a terminar rompiendo o los puntos de consumo de vapor o internamente la caldera. Y si tenemos una contaminación química en el vapor, podríamos afectar principalmente los SIPs. ¿Qué es un SIP? Sería su sigla en inglés, Cleaning in Place, o básicamente un sistema de limpiado y saneado estandarizado para todas las industrias, donde los recipientes, las tuberías, los conductos, todo lo que esté en contacto con alimentos, se tiene que hacer un saneado inocuo, el cual garantice de que no va a haber una proliferación bacteriológica o una contaminación en ese sitio, y entonces tenemos que tener mucho cuidado con la calidad del vapor. Hay una legislación que lo rige, o sea, normalmente nos regimos con muchas normas internacionales de Estados Unidos, principalmente porque tienen mucho impacto a nivel mundial, mucha eficiencia, se trabaja bien con eso, y están los HACCP, que serían análisis de peligros en puntos críticos de control. Esto nos ataca, pues. Si no lo trabajamos bien, podemos tener condiciones legales fuertes. Y esto que les quería mostrar es un ejemplo de cuando tenemos mucha contaminación en el vapor. Esto que está acá es una válvula que maneja vapor a través de un bypass. Les explico bien. El vapor entra por este sitio, tenemos una válvula de corte, un recuperador de condensado, una válvula reguladora, pero podríamos cortar esto y seguir utilizando el sistema a través de este bypass. Esta válvula que está aquí tiene un poro, está rota internamente, porque se ve que estuvo atacando en ella incrustaciones de sólidos, y estas incrustaciones se van endureciendo y van literalmente removiendo parte del material. Normalmente estas válvulas son de fundición y son muy duras, pero se pueden quebrar fácilmente. Este es un ejemplo de unas válvulas de seguridad en las que teníamos una pérdida. Si bien la válvula, cuando actúa, ella se va a ver que tira vapor por aquí. En este caso se veía el vapor por este lado. Le puedo hacer zoom. Eso. Y acá, en la brida de acople de la válvula, se veía una pérdida de vapor. Bueno, son cosas pequeñas, pero por ser una sustancia tan fuerte, tan con energía, caliente, puede resultar problemático tenerla por ahí así. Y eso era todo lo que les quería mostrar. Cualquier cosa estaríamos cuadrando con las profes
alguna, o sea, alguna jornada de preguntas, charlas, alguna cosa que me quieran comentar, estamos a la orden. Seguro que sí. Vamos a retomar contigo este tema. Súper agradecida por la Genial. exposición concreta. Y bueno, vamos a iniciar una conversación. Entonces, cuando escuchaba tu exposición, yo iba pensando, ¿no? ¿Qué asignación en función de tu exposición colocarle a los muchachos, ¿no? Bueno, ellos me conocen, que yo siempre ando inventando. Así Genial. que no vio la exposición, pues le va a costar un poquito más. Va a tener que revisar un poco más. Entonces, bueno, quiero hacerte algunas preguntas allí. Sí, va. Para, pues, un poquito más en el tema. Hablaste de la importancia del tratamiento del agua. Sí, importantísimo. Tiene varios pasos. Puedes comentarnos en general cuáles son Sí. esos pasos. ¿Qué necesitas? O sea, ¿por qué vas a colocar un filtro? ¿Cuál es la idea? ¿Para qué lo necesitas? ¿Puedes comentarnos un poco de eso? Sí, bueno, principalmente depende de la fuente del agua. Vamos a hablarlo así. Así que serían las características iniciales del agua. Nosotros, y te lo voy a decir como caso particular, uno como ingeniero mecánico por ahí se desligaba mucho de otras cosas, de que no, tratamiento de agua, eso es de químico. No, generación eléctrica o ahorro eléctrico, eso es de electricista. Y no, o sea, tenemos que estar en todas. Así que el tratamiento de agua es fundamental. Primero, tenemos que asegurarnos eh, de que las partículas que puedan arrastrar la tubería de agua tengan un punto donde tú las captes, donde tú las cortes. Entonces, en este caso utilizamos normalmente filtros de arena para captar estas partículas sólidas que puedan venir arrastrándose por cualquier causa. Si tenemos, no sé, aguas de pozo, normalmente vienen con barro o algunos derivados intermedios que estén en los mantos. Si tenemos agua de red, de cualquier red, puedes tener desprendimientos de tuberías internas. Entonces, eso la capta un filtro de arena. Luego, tienes ya más componentes asociados químicos en el agua, como son la dureza, que es un compuesto que tiene magnesio y calcio, y por eso se forman estas piedritas o estos sedimentos blancos, tipo amarillo, blanco, sólidos. Estos se captan principalmente primero con un producto químico coagulante y floculante, que como que atrapan estos elementos que están dispersos, que son más chiquitos que el filtro de arena no lo puede atrapar, lo atrapan y luego pasan por filtros de carbón. El filtro de carbón eliminas toda esa cantidad de partículas que puedan estar suspendidas en el agua y luego vas al sistema de ablandadores, que son los que le terminan de quitar cualquier cantidad de minerales que tenga en el agua a través de cargas, ya sean catiónicas o iónicas, depende de la fuente de agua, como te estaba comentando. Estos tienen a su vez proceso de regeneración para poderlos usar y asegurar la calidad de todo eso. Y bueno, una vez que tú le eliminas la mayor cantidad de minerales y componentes al agua, tienes un agua pura. Entonces, bueno, ahí recién viene a pasar el agua al desariador que había comentado para eliminar aire, exceso de oxígeno y todo esto y entra a la caldera. Entonces, bueno, tienes varias cosas para ver ahí. Tienen sistemas interesantes para ver ahí. Entonces, si la caldera de la escuela está por arrancar, está por iniciar, deberíamos tener en cuenta al menos un filtro de carbón y un filtro pulidor dependiendo de la calidad del agua. Sé que la calidad del agua que llega a Naguanagua es como para pensar y hacer el análisis. En su momento estuve muy interesado por el tema del agua en Valencia y bueno, creo que le hacían estudios allá mismo creo que en bioanálisis o algo así, pero no llegué a concretar nada de eso. Pero está genial, está como para tener en cuenta al menos una batería de filtros pequeña y yo les puedo por ahí pasar la data de qué se recomienda tener. Creo que se recomienda tener un filtro de arena, un filtro pulidor
Y lo del ablandador veremos cómo hacemos. No, nosotros tenemos el ablandador y Ah, el genial. agua que nos surte es de pozo. Bueno, genial. Pero por alguna razón no están estos filtros, no le hicieron el mantenimiento que se debía y el agua no llega a la caldera como con esas características que debe Sí, llegar. ¿Cuál sí. es ¿Cuáles son los efectos sobre la caldera, la cual trabaja a una temperatura muy elevada? Ok. Principalmente, déjame ver si yo tengo una foto por acá, está buena, la hubiese buscado antes. Bueno, puedes tener incrustaciones en los tubos. Déjame ver si puedo mostrarte otra vez la foto que tenía de la caldera. Vamos a mostrarte y la comparto ahí. Vamos a hacerle zoom. Por ejemplo, en el hogar, ¿verdad? Aquí solamente hay agua. La caldera diríamos que sería el espacio con más área, porque tú puedes tener un hogar de agua o puedes tener un hogar de gas con aire donde está la combustión. Depende. Bueno, en este caso vas a tener paso de humo, pero en esta zona donde está en contacto el agua con los tubos, en esa zona se van a empezar a formar este color blanco, esta sustancia blanca sólida, que serían estos sólidos. Entonces, los sólidos que no te capta el ablandador te capta sólidos ya a menor escala, que él usa una especie de reacción eléctrica para terminar de eliminar minerales. Lo que no te capta, lo que no es capaz de atraer el ablandador, pasa para acá. Entonces se empiezan a pegar los tubos y empiezan a levantar gradualmente capas del acero. Bueno, ahí entramos en lo que serían materiales y los tipos de grano que se forman dependiendo de la relación hierro-carbono y todo lo que podamos tener, diagrama de hierro-carbono. Está bueno eso, es genial para ahondar. Pero bueno, básicamente se forman puntos donde se va concentrando calor, no tienes una transferencia de calor contra el agua, entonces la temperatura en esos sitios puede aumentar por encima de la temperatura de trabajo de la caldera. En esos sitios donde el calor trabaja de una forma focalizada y no tienes el enfriamiento constante del agua, entonces terminas quemando, por así decirlo, el tubo y se forman incrustaciones, se forman, eh, se puede pinchar, se puede romper y puede pasar agua a la parte de llamas y te vas a dar cuenta de eso cuando caiga la presión de la caldera. Entonces te vas a empezar a ver que la presión de la caldera no sube y para darte cuenta que sale agua por el lado de gas, tendría que estar inundada la caldera. O sea, es complejo no tener el agua que corresponde ahí. Excelente, excelente. Comentabas durante tu charla que no se estudiaba el agua como tal, porque los químicos no estudiábamos la parte Es eléctrica. una creencia, una creencia. Pero fíjate todo lo que nada más este sistema tiene o puedes estudiar en él. Este sistema tiene las bombas. Entonces, si hablamos de bombas, tú pasaste por turbomina. Hablaste de los diagramas de calor, temperatura, termodinámica. Hablaste de la pérdida del calor por las tuberías, transferencia de calor. Entonces, sí que tiene muchas aristas, nada más un sistema que tú estás y que en este momento tú estás trabajando, tiene muchas aristas de información que tú te llevas a la escuela de ingeniería mecánica en su momento estudiando. Bueno, he tenido lapsos en internet, esto ya lo había estado, pero es una pregunta que siempre hago en el laboratorio, entonces te la voy a hacer.
para que por favor le respondas y los chicos vayan agarrando datos, los que están aquí acompañándonos en estos 53 aniversarios. Siempre hacemos la pregunta ¿por qué la bomba es multietapa? Sí. Entonces, pues, un poquito allí. ¿Por qué tiene que ser multietapa? La bomba nos está viendo el agua de retorno, pues el agua de posición, perdón. Y no solo es multietapa. Primero, la bomba tiene que alcanzar la presión de trabajo de la caldera. Así que con lo que normalmente se usan los sistemas de agua es una presión alta. Y por otra parte, la bomba tiene que, valga la redundancia, bombear, transportar un fluido que está a alta temperatura, porque normalmente se utiliza el retorno de condensado que está a 99, 100 grados para alimentar la caldera. Así que no es que es una bomba común y corriente, porque es una bomba que hay que tener un fluido caliente. Si es un fluido caliente, tiene que tener una presión más alta para evitar que se forme burbuja, para que se evapore por la caída de presión interna, famoso NPSH. Te exige que la presión en la succión de la bomba sea alta. Entonces, la presión de la succión de la bomba tiene que ser alta, y si tienes que tener una presión aún más alta en la descarga, tienes que tener unas curvas de bombeo más destacadas. Entonces, bueno, en este caso, las bombas multietapas se encargan de eso, es como si tuvieses varias bombas en serie. Las tienes ahí todas juntitas, multietapa, listo. Una solución genial para los problemas de cavitación que se tenían en el momento cuando me imagino que empezaron a usar las calderas. Por eso, por excelencia, ahora las bombas de las calderas son multietapas. Otro comentario allí es eh, que al tener varias etapas, pues el eje es mucho más largo y los cojinetes se encuentran un poco más bajo del líquido que estás bombeando. Es decir, que menos afectados por esa temperatura, porque allí hay una transferencia de calor y al cojinete pues le llega una temperatura mucho menor que la temperatura que tienes en el primer impulsor. Genial, genial. Eso es una de los beneficios de este tipo de bomba multietapa, ¿no? Porque tú pudieses tener una bomba que te manejara la presión y el caudal. Es posible, habría que estudiarlo, ¿no? Con una sola etapa. Pero pues seguramente los rodamientos no van a durar muchísimo, los sellos tampoco porque la temperatura es muy alta, esa temperatura. O va a ser muy costoso también, o sea, porque tú puedes tener un rodamiento específico para un equipo de alta temperatura, pero son bastante costosos. En cambio aquí tú puedes tener un rodamiento más barato. Incluso, no sé, no lo logré mostrar ahí bien. Déjame compartir otra vez. Pero sí, sin duda ahí se ve el área efectiva donde están las etapas es más o menos hasta donde está esta brida, donde se ve esta etapa, llamarla así. Y esta sección tiene el sello hidráulico de la bomba, una sección de eje libre y ahí, eh, recién en esa parte está el acople hacia la bomba. Así que como dice la profe, tiene toda la zona lo más alejada posible de los rodamientos del motor. Y no solo los rodamientos del motor sufre el bobinado del motor, o sea, todos los ramales internos de la conexión, tienes conexiones eléctricas, aparte la posición vertical ayuda a que si tienes una pérdida, que incida lo menos posible en la zona eléctrica del equipo. Exacto. Que todo eso está pensado también. El sello mecánico casi ser muy costoso, ¿no? Entonces, bueno, quería pues tomar esa parte de tu charla exaltarla, ¿no? Porque no es nada más que tú vas y ves en un equipo la caldera y ves el funcionamiento de la caldera. No, es un sistema. Es un sistema donde existen varios equipos, donde está varias teorías que tú estudiaste durante toda la carrera y que te va a servir. ¿Sí? No es fácil quizás, como tú lo comentabas,
uno sale al campo y hay muchas cosas que no viste, pero Sí, esos principios sí los viste. exacto. Ya queda de parte de ti como ingeniero, pues retomar eso que aprendiste y aplicarlo y usar el ingenio, porque para eso son ingenieros. Y por supuesto, no me cabe duda que todo aquel que egresa de la Universidad de Carabobo eh, son ingenieros con bastante talento, como lo eres tú. Déjame hacerte otras preguntas por aquí. Eh, La caldera también tiene una válvula que la usan para el desagüe, ¿no? Que es para la limpieza. Y sí debe hacérsele un mantenimiento a esa caldera. Serían las purgas de fondo y purgas de superficie. Y el mantenimiento Esas, lo debes hacer. ok. Principalmente de forma anual. Tienes que desarmarla, lubricarla. No es que dependa de una lubricación estricta, porque son sistemas que ya están diseñados para trabajar y para autolubricarse con el fluido que pasa por ahí. Pero como tenemos tanta presencia de sólidos, porque aunque tratemos de limpiar la caldera lo más posible, siempre se van a depositar ciertos sedimentos en la caldera, se hace un sistema de purgado. Sí. Y deja que ya te consigo una presentación que tengo ahí de Stiraxarco, está muy buena, donde nos hablan de las trampas de vapor y purgas de caldera. Bueno, ellos, después les paso el material, les hago un compilado bien interesante y se los va a llegar un drive para que lo compartan ahí los chicos. Las calderas tienen una relación de concentración según el agua interna, y según esta relación de concentración, ellos abren las purgas de fondo, no sé, 5 minutos cada 4 horas. Y la concentración da tal valor. Si la concentración se sale de ese valor, las abren con más frecuencia y así controlan la cantidad de sólidos que están dentro de la caldera. Porque imagínate que la caldera, tú le inyectas agua y pues, de alguna forma siempre le estás sumando y sumando sólidos. Siempre le estás sumando sólidos. Se evapora el vapor, sale, se va el vapor, pero siempre tienes ese compilado de cosas ahí guardadas y se van concentrando. Entonces tienes que hacer las purgas de fondo. ¿Qué recomendaría? Recomendaría cambiar las juntas. Normalmente se colocan bridas. Recomendaría cambiar las juntas triple que tiene, ¿no? Porque esas juntas son de un uso, tienen una superficie con la cual se aplastan y se adapta mejor a la superficie y logran hacer un sello hermético. Recomendaría activarla cada 2 semanas, cada 15 días si no la estás usando. Si tienes la caldera apagada por alguna razón, actívalas, lubrícalas desde afuera. Son manuales, hay válvulas que son para que el operador vaya y la active con la mano. Hay otras que tienen actuadores neumáticos, que ya entra otro tema de neumática y todo lo relacionado con el aire. Y bueno, tienen un sistema bastante controlado, pero me parece que lo más recomendable es que cada vez al año, cambio de juntas, cada 15 días actuarlas y cada 3 meses lubricarlas de afuera con algo lubricante sencillo, común. Excelente. Bueno, Elis, mira, tengo muchísimos tópicos que me encantaría pues seguir conversándolo, pero bueno, por supuesto el tiempo es corto, estos Sí, tiempos ya pues se hacen cortos. Y me gustaría cerrarte con una pregunta. cómo no. El- ¿Cuál es el efecto dentro de la caldera cuando el nivel del agua está por encima del recomendado y cuando el nivel del agua está por debajo del recomendado? Ok. Voy a ayudarme con el dibujito que tengo, con la foto, que es bastante, bastante informativa. Fíjate, eh, el nivel mínimo recomendado viene dado por los tubos de aire, por donde pasa el aire. Entonces, si tiene el nivel por debajo de los tubos, y como el aire caliente estaría en contacto con aire en esa zona vacía, podrías tener una expansión
una expansión fuerte o mayor respecto a los tubos que están debajo. Entonces, imagínate, la dilatación térmica es un valor que lo podemos calcular. Los tubos que están en esta zona van a dejar de estar enfriándose, por así decirlo, con el agua que tienen, entonces se van a sobrecalentar, y al sobrecalentarse los tubos de arriba, puedes tener una expansión en la zona superior mayor respecto a la inferior, y puedes romper la soldadura, que es normalmente los puntos críticos de estos equipos. Rompe la soldadura, se despresuriza la caldera y bueno, la rompes. Y reparar una caldera es muy costoso. Y si tienes el nivel muy alto, empiezas a tener arrastre de agua. Entonces, no aseguras la calidad al 100%, o el título, o la pureza, no sé, dependiendo del nombre que le demos. No aseguras un vapor saturado a la salida, sino arrastra agua. Y si arrastra agua en la red de vapor, tiene otros problemas. Bueno, puedes tener una corrosión más acelerada en los puntos donde no debería haber condensado ni líquido en ningún momento. Y aparte, el sistema va a ser menos eficiente en los puntos de consumo. Que eso serían las dos condiciones. O sea, por eso se controla tanto el nivel de la caldera, y por eso es un punto crítico en cuanto a seguridad y en cuanto a calidad de producto. Igualmente, cuando tienes pues el nivel de líquido por encima del establecido, también pues se forman burbujas, ¿no? Que van a empezar a explotar tocando lo que son las paredes de la caldera, y eso también puede generar ahí algún daño bastante fuerte, ¿no? Y yo les comento a ellos, cuando tienes el nivel muy bajo, quizás pudiésemos, ¿en qué parte yo pudiese compararlo con lo que pasa en una olla de presión? Cuando lo tiene alto, cuando lo tiene bajo. Esa es una pregunta que siempre les hago, y los llevo a eso porque es sencillo, pues. Ahora te lo imaginas, lo puedes ver. ¿Okay? Entonces, siempre les hago esa pregunta en específico, ¿no? Claro, si la tienes vacía, ¿qué va a pasar? Si la tienes vacía, se van a activar las válvulas de seguridad. Y es como pasa en una olla de presión, pues ves que sale, que revienta la seguridad del peso que le estás colocando ahí. O sea, en una olla de presión el peso actúa como una válvula de seguridad o como un regulador de presión. La presión llega hasta que pueda levantar ese peso. Una vez que levante ese peso, se llegó a la presión deseada, si lo vemos por un lado, pero si es de seguridad, se excedió la presión deseada y se llegó a la presión crítica, por así decirlo, de trabajo. Ese sería el contraste. Qué orgullo que pues poderte escuchar, ver cómo manejas el tema, de la forma como lo manejas. Hoy aprendí, por supuesto, de tu charla. Estoy muy contenta de que me hayan invitado a ser moderadora. El tema es muy interesante. Sí, sí, tiene para rato. Sí, poderlo ver de manera muy pequeña, porque lo vemos muy superficial en la escuela. De verdad que a mí me llena de orgullo. Sé que a la directora, que tiene su micrófono en este momento cerrado, también le llena de orgullo de que podemos poner ese granito de arena, que tenemos los equipos y tenemos el personal, y bueno, tenemos ingenieros que, como tú, pues están dispuestos a ayudarnos, y que seguramente vamos a mejorar toda esta práctica de calderas que estamos realizando. Bueno, ya para finalizar, ahora sí, quiero leer aquí dónde está Elis en este momento trabajando, para que ustedes entiendan por qué está manejando tan bien el tema. ¿Okay? Actualmente, Elis trabaja en cervecería y maltería Quilmes como planificadora de actividades de mantenimiento rutinario y mantenimiento mayor en el área de servicios industriales. Aire de alta presión, 40 bar, aire de baja presión, 8 bar, vapor amoníaco, sistema de filtrado y purificación de agua, tratamiento de efluentes, torres de enfriamiento, sistemas de bombeos y tubería, análisis predictivo,
END, gestión de repuestos, presupuestos con terceros y proveedores, análisis de falla y búsqueda de causas raíz. Es decir, que hemos tenido entonces un ponente hoy excelente, que maneja súper bien el tema, que en su forma como persona humilde, una persona muy bella, pues nos expresó y nos enseñó hoy un poquito de lo que él hace, un poquito de lo que es Elix, el ingeniero. Pero dentro de toda esta charla también yo vi Elix, la persona. Entonces, de verdad que quiero agradecerte. Es un orgullo grandísimo para mí que nos hayas acompañado en estos 53 aniversarios de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Esta charla la pueden ver, si no están en línea, va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Les recomiendo a los muchachos que van a ver laboratorio de térmica para el próximo semestre que guarden por allí esa charla, porque, como se dice aquí coloquialmente, vamos a sacarle punta. ¿Okay? Sí, Vamos a sacar mucha información de allí. Seguro que sí, seguro que sí. Y bueno, te reitero la invitación, que este sea el inicio de muchas, muchas charlas, ahondar en este tema. Pues a uno le llegan los pensamientos, ahorita me imagino, en una quizás reunión vía Zoom, pero en el laboratorio con la caldera prendida. Genial, ¿Sí? genial. Con la torre de enfriamiento, que tú también trabajas allí con esa parte, con la parte de purificación de agua, todo ese esquema que nosotros tenemos allí. Entonces, bueno, uno comienza a imaginarse y seguro que en algún momento lo vamos a realizar y pues va a ser tan exitoso como la charla que hoy nos diste. Te doy las palabras, danos un mensaje de cierre. Y bueno, agradecerte que estés con nosotros, invitarte a cantar el cumpleaños. Sigue nuestra programación y los invito a todos a seguir la programación que les vamos a estar haciendo llegar por las redes, a que nos acompañes en ese cumpleaños y en esa torta, porque vamos a comer torta. Así sea de manera virtual, vamos a comer torta ese día y vamos a cantar cumpleaños y vamos a celebrar de manera diferente esta hermosa semana aniversario de la Escuela de Ingeniería Mecánica en sus 53 años. Genial, profe. Bueno, un gusto haber sumado un granito de arena. A mí me encantan estas actividades y me encanta siempre sumarme a la escuela de lejos, pero bueno, poniendo un poquito de arena más para que eso sea tan sólido y tan bonito como lo llegué a recibir yo. Yo sé que ustedes ponen todo de su parte y bueno, uno como egresado uno no tiene esa carga moral de, de aportar y me parece que esto es una de las formas más sencillas en que lo puedo hacer. Así que estoy a la orden. Pueden anotar mi correo o pedírselo a los profes por ahí. Me hacen cualquier consulta que les parezca. Les puedo hacer pasar información y bueno, estamos a la orden.